Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Y hoy doy la bienvenida también a Emilio Martínez Borso, guionista y director y responsable del estupendo podcast Rodad Insensatos. Emilio fue el protagonista del episodio 59 de Exigencias del Guión, en el que nos habló de su ópera prima Sin él. Antes, Emilio me había entrevistado a mí en su podcast y, bueno, pues entrevista viene, que si cómo me gusta tu podcast, que si cómo me gusta a mí el tuyo, al final hemos quedado en que Emilio va a ser el corresponsal en Barcelona de Exigencias del Guión. En 1943, en un remoto pueblo de la frontera de España con Francia, el agente de aduanas Manel Grau ayuda a que la gente pueda cruzar la frontera desde la Francia ocupada por los nazis hacia España. En complicidad con Juliana y Jérôme, un contrabandista francés, lo que comienza como un acto solitario de conciencia, pronto se convierte en una creciente red de resistencia silenciosa. Sin embargo, a medida que aumentan las sospechas y el régimen franquista se acerca, Manel se hunde en una misión cada vez más peligrosa. Es la sinopsis de Frontera, la nueva película de Judith Colell, escrita por Gerard Jiménez y Miguel Ibáñez Monroy. Estrenada el pasado viernes 12 de diciembre, Frontera está nominada en 8 categorías a los premios Gaudí, incluyendo Mejor Película. Emilio Martínez Borso se reúne con Judith Colell en las oficinas de Dama en Barcelona. ¿Cómo llevas esta parte de promoción, de intensidad, de tanto viaje arriba, abajo, Madrid, Barcelona y sobre todo repetir el mismo discurso siempre? Es un poco agotador. A mí recuerdo que me gustaba muchísimo, pero no sé, me debo haber hecho mayor porque ahora la encuentro un poco cansada esta parte. El otro día le decía a mi marido Jordi Cadena, que es director también y guionista, y le decía, mira que tío, que el rodaje y tal no he notado nada, encantada, no me he cansado, y esta parte de la promoción me está agotando. Por otro lado es muy bonita también porque recibes el feedback de la gente y también de las personas que me entrevistáis, y esto es súper, sobre todo cuando tienes buen feedback, es súper agradable. Sí. Y como de momento está gustando mucho y la gente me da un feedback muy bonito, pues es agradable. Lo que pasa es que es cansado porque estamos todos, todo el equipo a tope. Pero también está muy bien porque también descubres cosas nuevas. De pronto me decís vosotros, los que me entrevistáis, cosas que digo, anda, pues esto es verdad. Y a veces lo incorporo en el discurso. Por ejemplo, en una película mía de hace muchos años, 53 días de invierno, sí, que Ana Petrus escribió un artículo en La Vanguardia, la mirada como paisaje, el rostro como paisaje. Y me encantó este término. Y lo he incorporado no solo cuando hablo de mis pelis, sino también incluso yo doy clases, incluso cuando hablo con los alumnos, ¿no? Lo de los directores que utilizan el rostro como paisaje, estos directores que están muy centrados en el rostro de sus actores y actrices, en las caras, y en las miradas. Y me pareció muy interesante y lo incorporé. Quiero decir que muchas veces me decís cosas que me parecen muy interesantes y las incorporo. Mira, pues yendo a Frontera un poquito, a ver si te consigo decir algo interesante. Tengo varias cosas apuntadas, pero la primera, una de las cosas que me llamó la atención es al final de los créditos, en el primero que sale dentro de tus agradecimientos, es a Agustí Villaronga, sí, que ponías, si no me equivoco, por su inspiración en esta película y siempre. Sí. En esta película, ¿cuál fue la inspiración de Agustí Villaronga? Porque a mí lo que se me ocurre es más, cinematográficamente, quizá Pa Negra, pero seguramente hay una historia personal ahí, ¿o? Sí, no, evidentemente en esta película fue por Pa Negra, pero sí que hay una historia personal. Agustí era uno de mis mejores amigos y nos conocíamos de antes de Hola y Adiós, pero coincidimos cuando yo hice El Isaká y él hizo Pa Negra, que coincidíamos bastante, ya coincidimos en San Sebastián y luego íbamos coincidiendo en los diversos, y nos hicimos muy amigos. Pero amigos casi, para mí era como un hermano, casi. Y además escuchar a Agustí era maravilloso. Y luego también cuando yo hice la tesis doctoral en el 2021 la leí, y uno de los entrevistados, también entrevisté a Carla Simón o a Belén Funes, pero uno de los entrevistados fue Agustí. Y recuerdo que fue un día comiendo en su casa que le dije, oye, ¿te puedo entrevistar ahora? Y me puse a grabar y fue una conversación entre él y yo que aún guardo, porque me gusta de vez en cuando escucharla. ¿Y qué referencias tienes de
Panegra en Frontera, más allá del mismo contexto histórico? Por ejemplo, el trabajo con los niños. Yo era consciente de que en esta película tenía muchos niños y pensé que me gustaba mucho cómo él trabajaba con los actores en general y con los niños en particular. Y entonces la verdad que fue una de las inspiraciones. Otra también, la paleta de colores. Estuvimos trabajando mucho esta paleta de colores que me parece muy bonita en Panegra, la utilización que hace de los colores para retratar la posguerra, que tantas veces la hemos visto muy parecida, muy homogénea en muchas películas, y en cambio, por ejemplo, pues en El espíritu de la colmena, en Panegra, o ahora incluso en la última película de Celia Rico, La buena letra, me parecen unas interpretaciones de la posguerra muy interesantes a nivel de colores y de luz. Y eso también fue una inspiración. Y bueno, luego que Agustí es una inspiración siempre, quiero decir, vamos, no le llego ni a la suela del zapato. Entonces, me parece maravilloso. Pero ahora también está bien, tiene gracia. El otro día me encontré a su hermana en un pase en Valencia, que vino a verla, no la había avisado yo, pero vino a verla. Y me dijo, Judith, soy Paola. Y digo, hostia, qué fuerte que estés aquí. Me estaba acordando de mi hermano todo el rato. Digo, mira, pues yo también, porque ahora tengo otra película de posguerra que voy a hacer. Digo, le dije, a veces miro hacia el cielo y digo, coño, tío, ya vale de mandarme películas películas de época que tendrías que hacer tú. Pero bueno. Pues bueno, ojalá continúe esa inspiración y te dé los mismos resultados, la verdad. Bueno, sí, eso es muy difícil porque Agustí era un genio. Y cuando le escuchabas explicar cómo planificaba y cómo pensaba las películas, que él las tenía todas en la cabeza y ya tenía una capacidad que pocos directores tenemos, que es la capacidad de no ponerte a pensar cómo hago esto, cómo lo planifico, cómo lo cuento, esta secuencia o A él le venían las imágenes a la cabeza. Y ahí, a partir de ahí ya la tenía clarísima, cómo tenía que ser la película. Y eso me parece impresionante, me parece como los músicos que tienen el oído absoluto, ¿no? Que es algo muy, muy excepcional. Y él me parece un cineasta que tenía la mirada absoluta. En Frontera, en relación a esto que dices del contexto de la posguerra, hay un retrato de las protagonistas femeninas que me resulta súper curioso e interesante, que es la conexión que hay entre el personaje femenino y la tierra, o sea, la tierra en sí, y sobre todo esa visión de comunidad, que al final son ellas como el nexo, porque el personaje de María Rodríguez Soto tiene esa conexión con la tierra, con la naturaleza, a través de las medicinas que hace ella. Entonces, se le da le das ese enfoque como positivo y bueno, como el lado contrario, como si fueran las brujas, ¿sabes? Entonces, qué bonito, ves, ya me has dicho una cosa que me interesa mucho y que yo no era consciente. Sí, o sea, es como una especie de nexo de unión, de puente entre me parece lo que, muy bonito, de la tierra, porque normalmente es un contexto histórico que gira mucho en torno a los hombres, y en cambio los personajes femeninos que tú tienes en esta peli, el de ella y el de la mujer de Jordi López, de Jordi Sánchez, perdón, como estoy, perdóname, y la mujer de Jordi Sánchez, son en cambio dos personajes que son como muy anclas, y al final es por lo que pivota. Y yo quería preguntarte, esta conexión de la medicina natural, la medicina rural, ¿es algo que se incorporó después? ¿Es algo que ya venía desde guión o es algo que fuisteis descubriendo también? No, es algo que fue... Es decir, la importancia de las mujeres en esta película sí que es algo que yo creo que también fue muy intuitivo, porque yo pensé, cuando me vieron la película, dije, esto es una película muy de hombres, pero luego realmente he convertido a las mujeres un poco en las que lo resuelven todo. En realidad les he dado una importancia que creo que sí que es muy, muy habitual en la manera de tratar a las mujeres en mi cine. Y también la importancia del entorno, la importancia de la montaña como elemento metafórico de la amenaza, del miedo, de la sombra que siempre se cierne sobre ti, ¿no? Y que no solo es por los que vienen de fuera y que ellos se encuentran allí con esta gente y dicen quiénes son y qué hacen aquí, sino también del pasado de la guerra civil, ¿no? De las heridas aún abiertas. Esta conexión con la naturaleza, por eso te he dicho, ¿ves? Ya me has dado una cosa muy interesante a pensar, porque sí que es cierto que fue algo que incorporé yo, que ella hiciera pomadas, y que ella hiciera pomadas con elementos de la tierra. Y también está el personaje de Pepa López, el personaje de Neus, de la señora del pueblo, que es así, que es un poco más como una bruja moderna, digamos, porque era lo que eran las fetilleras casi, estas que corrían por allí, por los pueblos, y que iban buscando hierbas y sí, porque me parece muy interesante
esta conexión con la tierra me parece muy interesante, y me parece muy interesante también, ahora que lo has dicho, que este punto de las mujeres brujas, ¿no? Que no eran brujas en realidad, eran mujeres que en cierta manera tenían una conexión con la naturaleza, con la tierra, con lo que les daba el suelo donde vivían, y creo que eso es interesante. Sí, porque yo no sé si a lo mejor estoy yendo como demasiado lejos, pero lo que tú comentas de que es una película que, bueno, donde la fisicidad y el territorio es muy importante, esa frontera, esa tierra, donde los personajes van y vienen, esa amenaza que se cierne, lo único que está siempre presente pues son esas mujeres y esa conexión. Entonces es como el pilar que sostiene, al final, el pilar que sostiene todo son esas figuras, ¿no? Sí, totalmente. A mí me gusta mucho esto que me dices, porque además es que cuando vosotros analizáis las películas, que esto a mí me pasa, me sale mi lado de investigadora, porque bueno, hice una tesis doctoral también y luego me he dedicado también a escribir cosas y tal, me sale mi lado de investigadora de la narrativa cinematográfica. Y me acuerdo cuando estaba haciendo el máster hace muchos años, que Sergi Sánchez era mi profesor, y entonces nos habló de REC. Y yo, que conocía mucho a Jaume Balagueró, le dije, uy, todo esto que me estás diciendo, yo no sé si Jaume se lo ha planteado, porque era una cosa, iba como muy, muy, muy... Y me dijo, es que lo importante no es lo que vosotros planteáis como directores. Yo en aquel momento ya estaba dirigiendo y él me conocía bien. No es lo que vosotros planteáis como directores, que también es muy importante, sino también lo que nosotros vemos que vosotros habéis hecho casi de una manera intuitiva y que está ahí. Mira que pensamos, porque le damos una de vueltas a todo y buscando referentes y dándole vueltas a todas y a cada una de las cosas con el equipo más directo, con el que trabajo muy, muy, muy intensamente yo. Pero es verdad que hay cosas que luego descubro cuando hago entrevistas así interesantes como esta. Muchas gracias. Frontera es un guión que no es tuyo, que tú también escribes. ¿Cómo llega este proyecto a ti y cómo te metes? ¿Qué es lo que te hace decir... Voy a darlo todo? Yo escribo menos de lo que me gustaría, reconozco, y te diré que si los que me dan una envidia que me muero son estas directoras y directores que escriben estas historias tan maravillosas, yo qué sé, Carla, Simón o Alauda Ruiz de Azúa, que dices, pero qué maravilla de guiones que habéis construido. Te puede gustar más la película o no, pero dices, qué maravilla, qué guiones más profundos y cuántas capas. ¿Cómo lo hacéis, no? Sí, que a mí, yo creo que como directora sí que he ido aprendiendo, como guionista me queda mucho que aprender, ya no sé si lograré aprenderlo nunca. Esta historia me llega a través de mi productora Marta Ramírez, que había sido productora también en el ISACAP y ha trabajado conmigo, y me escribió un día y me dijo, Judith, tengo una historia que creo que te encaja. Y yo, cuando me la leí, le dije, Marta, ¿tú estás segura? Yo he hecho siempre películas pequeñas, de personajes, más de autor, más así como... más de pocos personajes hablando de temas sociales. Me dijo que no, que te encaja mucho. Míralo bien. Entonces me reuní con Miguel Ibáñez Monroy y con Gerard Jiménez, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en darle una vuelta al guión para hacerlo más oscuro, más cinematográfico y con más capas incluso, porque ellos habían escrito un guión que era para hacer una cosa para televisión, y entonces le estuvimos dando bastantes vueltas a ese guión. O sea, tú tuviste una participación bastante directa y precisa en lo que es la construcción de la historia, del guión. En lo que es la reconstrucción, porque el guión original es de ellos totalmente, y ya estaba muy bien ese guión, pero le dimos una vuelta para volverlo más cinematográfico y darle una vuelta incluso para darle esto un poco más de oscuridad y un poco más de profundidad a todos los personajes, apartarlo un poco más de lo que podía ser un producto más pensado para televisión, y darle una mirada más cinematográfica. Pero ya te digo, la responsable de que yo esté en esta historia es Marta Ramírez, que pensó que a mí me encajaba esta historia, y yo luego pensándolo también, lo que me interesó mucho fue que pensé, esta película, esta historia, está dialogando con el presente totalmente. Y en realidad, hoy en día también la historia es una historia que habla de unos refugiados, pero sobre todo habla de un pueblo, y de cómo ese pueblo reacciona ante estas personas extrañas que vienen, un poco un punto western también. Y claro, hay unos que ayudan incondicionalmente, otros que quieren denunciarlos, enviarlos otra vez darlos a los nazis, que los maten, que les da igual, y otros, unos terceros que dicen, nosotros no hemos hecho nada, ni para bien ni para mal, no es nuestro problema, miran para otro lado. Y estas personas que miran para otro lado en un momento dado pueden tener este clic que haga que
accionen, como dice Miki Esparvé, me encanta esta palabra, ¿no? Que tomen partido, que tomen acción. Y esto es lo que pasa hoy en día, que hoy en día tenemos personas cruzando fronteras, huyendo de genocidios, huyendo de guerras, huyendo de hambre, huyendo de horror, y sí que también hay estas tres posiciones dentro de nuestra sociedad. Y creo que este punto, el de la persona de en medio, que toma partido a través de cuando ve que aquello está pasando de verdad. Estos días he hablado mucho de Oscar Camps, que siempre cuenta, en Mediterráneo, sí, de Marcel Barrera nos lo cuentan, que fue cuando vio la fotografía del niño de Ailán, del niño de 2 años muerto en la playa. Ahí fue cuando hizo el clic. Ahí hizo el clic y dijo, no puedo estar mirando más para otro lado, tengo que accionar y tengo que tomar partido. Y entonces a mí me gusta porque a Manel y a Mercè también, en cierta manera, les pasa esto. Y eso me pareció que como había este diálogo con el presente, con una cuestión social, una cuestión de memoria también histórica, me pareció muy interesante. Rápidamente dije, quiero hacer esta película. Es que a mí me parece que ese tema, bueno, ya de hecho hay un momento al final de la película con alguna cartela que ya lo dejáis muy claro, pero es como ese gran tema que aparte es ineludible, ¿no? Esa comparación de esa época que aparte es una época como muy, muy, muy reconocible en ese sentido a nivel de éxodo, a nivel de persecución y a nivel de genocidio con lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, cuando vosotros preparabais la película, ¿cuánta voluntad de acercarlo al presente? O sea, ¿cuán presente estaba el presente dentro de eso? Estaba muy presente, porque para mí es lo que te he dicho, es lo que me interesó del guión, el diálogo que establecía con el presente. Lo que pasa es que el presente nos ha superado y realmente en ese momento, cuando estábamos preparando la película, no estaba pasando lo que está pasando ahora. Y sí que teníamos, y además yo lo conozco muy bien por cuestiones familiares, mi hija se dedica a trabajar con gente refugiada y era un tema que me interesaba mucho. Y además también me preocupaba muchísimo el auge de la extrema derecha en toda Europa, en nuestro país. Por eso te digo que nos está como superando, porque todo lo que ha pasado ahora en Gaza, cada vez hay más personas que están buscando refugio, cada vez la extrema derecha tiene más fuerza. El otro día salió unas estadísticas que dan miedo de que la gente joven parece que se han olvidado completamente de lo que era una dictadura o de lo que era el franquismo, o no lo han sabido nunca, porque que digan que les parece que vivir en una dictadura no es algo tan malo, dices, realmente no sabes de qué estás hablando. Entonces, claro, la realidad nos ha ido superando. Os ha pasado por encima, de hecho. Por encima, sí, totalmente. Sí. Porque cada día, hoy estaba escuchando, es que yo cada día me sorprendo. Hoy estaba en Instagram, he visto a Trump que cada día se supera a sí mismo. Es que ya de insultar a los periodistas, que no para de insultarles todo el rato, es que hoy les ha dicho basura a los somalíes. Pero ¿cómo puede ser que un presidente del gobierno de quizás el país, uno de los países más importantes del mundo, se atreva a llamar basura a un grupo de personas de un país? Es que me parece... Alguien lo comentaba, decía, la última vez que alguien hizo esto acabamos muy mal, porque acabamos con una guerra mundial y acabamos muy mal. Entonces a mí me preocupa y pienso que es muy importante que reflexionemos sobre el pasado, a ver si así entendemos un poco más el presente y no cometemos los mismos errores. Claro, entonces, en relación a esto que dices, tu película es una película que es, por desgracia, súper actual. O sea, está muy presente, sí, y súper actual. Entonces, ¿cómo vives el hecho de que tu película sea tristemente tan actual? Porque en el fondo eso os beneficia. Entonces, ¿cómo vives esa dualidad? Pues me da mucha pena. Preferiría que no nos beneficiara, porque en realidad a mí ya me parece muy potente, muy interesante el contar un periodo de una parte de nuestra historia no muy que no conocemos. Tampoco, claro. Yo no la conocía. Yo sabía que habíamos ido nosotros hacia Francia huyendo de la guerra civil, huyendo de la dictadura, los españoles, pero no al revés, no que habían venido hacia aquí. Es una historia que me sorprendió muchísimo. Y entonces, claro, pues sinceramente, ya te digo, hombre, feliz de que la película se beneficie de algo, pero que no sea de esto precisamente, porque me da mucha pena pensar que se ha vuelto tan actual y se ha vuelto tan dialogante con el presente de una manera exagerada y que cada vez vamos a peor. Es que yo no sé qué va a pasar. Realmente me preocupa mucho. El paralelismo es tan extremo que luego lo decís en la película, que tú estás viendo esta película, pero lo único que cambia hoy en día
es la frontera, Uh-huh. la frontera física. Sí. El miedo, esa huida, esas circunstancias son iguales. Es como que no hemos avanzado, no hemos progresado, ¿no? O sea, Totalmente. uh-huh. No, es que estamos... Es que siguen habiendo cada vez, hoy Miki Esparvé lo contaba, no sé cuántos miles de kilómetros de fronteras nuevas se han establecido en los últimos años. Incluso en este país también. Sí, es una barbaridad. Y los muros que hay, los muros estos de la vergüenza, de no dejar a la gente que venga, me parece una barbaridad. No son una amenaza. Son personas que se van de su casa porque no tienen más remedio que irse de su casa. Nadie se quiere ir de su casa. Nadie. Quiero decir, podrían ser... Hombre, sí, los expats sí que vienen porque quieren. Estos que tienen mucha pasta y que vienen aquí porque tienen más buen clima que en su país o porque se come mejor. Estos sí. Pero los que vienen buscando refugio no se querrían ir de sus casas, ninguno de ellos. No, claro. Se van porque no tienen más remedio. Como decía la poeta somalí inglesa, ¿no? Nadie se lanzaría al mar a no ser que ese mar fuera más seguro que la tierra de la que se va. Que me parece una parte de un poema muy bonita y que además explica muy bien el por qué tenemos que entender que no vienen aquí a quitarnos nada, ni vienen aquí porque quieran aprovecharse de lo bien que vivimos aquí. Vienen aquí porque no tienen más remedio que irse de sus casas. Me da la sensación que también la película trata, como has dicho tú, de temas como muy desconocidos aquí, igual que muy desconocidos actualmente, cosas que no sabemos que están ocurriendo. Entonces, cuando tú te enfrentas a una película de la posguerra, en la frontera, con el nazismo, con la Francia ocupada, ¿cómo encaras ese proceso de documentación? ¿Cómo elegís, ¿no? qué parte de qué mundo vas a contar sin caer sobre todo en lo esperable? Pues la verdad es que con mucho trabajo y con un equipo magnífico, quiero decir, que ya los guionistas ya hicieron su trabajo de documentación, pero luego yo me rodeé con un equipo de dirección artística, por ejemplo, espléndido, que estuvo desde el inicio, con Marta Bazaco al frente. Uh-huh. Eran más de 20 personas, todas ellas súper talentosas y que me ha encantado trabajar con ellas, pero que recuerdo que con Marta estuvimos viendo toda la documentación posible sobre cómo se vivía en estos pueblos de montaña. De entrada yo ya tomé la decisión de trasladarlo del Valle de Arán, que era donde pasaba originalmente la historia que ellos escribieron, al Pallars Sobirà. En primer lugar, porque el Pallars Sobirà tiene una conexión conmigo, porque yo veraneé toda mi vida allí, y porque además todavía tiene un punto mucho más salvaje que el Valle de Arán. Es una parte del Pirineo poco poblada, bastante apartada, de una belleza espectacular, que no sé, vamos, de una belleza que es casi que te quita el aliento, pero a la vez también donde ha habido mucho enfrentamiento, también ha habido muchos... ellos mismos se dicen a veces que es el Far West. No sé, incluso este programa que hizo Carles Porta de Thor, que cuenta la historia. Thor está al lado de donde estábamos rodando nosotros. Quiero decir que realmente es un sitio que la gente es muy amable, pero a la vez también tienen un punto salvaje, un punto como así como... Rudo. Rudo, exacto, estaba buscando la palabra. Un punto rudo. Y pienso que era muy interesante rodarlo allí, porque precisamente creía que era el tipo de paisaje y el tipo de personas que iba mejor para la gente de este pueblo y para entender mejor este pueblo y también para hacer un retrato de una posguerra que no conocíamos, porque hemos hecho muchas posguerras urbanas, pero no tantas, algunas, evidentemente algunas maravillosas como la de Agustí o las de Erice o otras tantas, no tantas posguerras rurales. Y posguerra de los Altos Pirineos menos, y menos en zona fronteriza. Y en un sitio donde realmente quizás la posguerra no fue tan dura a nivel de no tener que comer, porque sí que tenían que comer, porque es un sitio que hay animales, que hay también hay agricultura, que tenían cosas que comer, y en principio no se pasaba hambre como podía ser en la ciudad. Pero sí que había también una amenaza mucho más directa porque todos se conocían entre ellos. Y había este miedo de que en cualquier momento el vecino podía denunciarte, en cualquier momento podías decir algo en un tono demasiado alto que te oiría todo el pueblo. Y esto era muy interesante. Son comunidades como muy cerradas también. Sí, también. Y además este punto de western que te decía me funcionaba mucho mejor en una zona así mucho más salvaje, mucho más...
me parecía mucho más interesante. Sí, a mí hay una... No sé si esto está buscado, pero una de las cosas que tú decías como diferencial de las películas que solemos ver de la posguerra en la zona rural o en general es... Normalmente siempre piensas en el bando de pues la gente de aquí que está sufriendo, y luego en el nazi, y luego está esta figura... El tercer bloque, el olvidado, que a mí es el que me pareció súper interesante la peli, que es el guardia civil. Sí. Que hay, que está genial. Es maravilloso. Asier Echandía está genial. Impresionante, pero impresionante. Sí. Y me dio esa sensación que quería preguntarte, que es como, hay un punto de que ese personaje se reivindica, porque parece como el gran olvidado, y se reivindica como de que aquí la autoridad soy yo, ¿no? Porque parece que el nazi cuando viene es el que manda, claro. Luego están el alcalde que quiere mandar él. Exacto, que quiere mandar él y le rinde como pleitesía al nazi, pero está el personaje del guardia civil de no os olvidéis que aquí el español y el que ha ganado soy yo. Este personaje fue un personaje del que hablamos mucho, porque también lo de hacer un guardia civil que... Es que a mí me parece muy interesante del guión de los personajes que no son blanco y negro, que todos tienen muchos grises. Nunca mejor dicho. Pero bueno, sí, claro. Pero que todos tienen muchos grises porque todos tienen su justificación. Y igual que María y, Mercè y Manel son dos personas que eran republicanas, que tuvo que desertar, que tuvieron que enfrentar una nueva vida en un sitio apartadísimo y pensando que nunca podrían educar a sus hijos en libertad ni con sus ideales. El otro también, el otro es un guardia civil, pero es un guardia civil casi de casualidad. Es un guardia civil que le mataron a su hijo las bombas que los nazis le habían dado a Franco. Es un guardia civil que está harto y que lo que quiere es hacer mucho dinero para poder ayudar a su hijo, que murió uno y el otro se quedó sordo y con 1000 problemas. Y entonces es un personaje con muchos matices. Y esto me parece muy, muy interesante. Porque además estos días contaba una historia buscando documentación sobre el tema. Encontré una historia muy graciosa en un diario de Galicia que contaba la historia de una señora que era amiga personal de Carmen Polo y de Francisco Franco, una señora gallega muy rica, y que la señora debía ser franquista, pero le caían mal los nazis. Y entonces se dedicó a ayudar a todos estos que cruzaban, que claro, esta gente que cruzaba luego se iba hacia Portugal o Galicia para coger barcos para irse a Estados Unidos, a Latinoamérica, etcétera. Y entonces ella les ayudaba y les disfrazaba de monjas y curas. Sí. Y entonces, como hablaban muchos idiomas diferentes, les decía, vosotros no abráis la boca. Y cuando venía gente a su casa le decía, ¿por qué no hablan sus monjas y sus curas? Y decía, es que están haciendo un retiro aquí y han hecho voto de silencio. Y entonces así la señora les ayudaba. Entonces, claro, piensas, una señora franquista, que seguro que era una señora horrorosa, seguro, pero que por otro lado salvó a montones de personas porque les dio cobijo en su casa. Quiero decir que por eso, que a veces es muy... Y yo también entiendo a veces del blanco y el negro, porque como tengo como muy claro cuál es mi ideología y cómo pienso, es como de blanco y negro. Y a veces está muy bien pensar en los grises, pensar que, a ver, que de pronto una señora sí puede hacer una acción como esta, o que nuestro guardia civil en un momento dado puede tener esa actitud que te sorprende en un momento. Total, es una de las sorpresas. A mí, la otra gran sorpresa, y aquí tampoco quiero entrar en spoiler, pero es un detalle de personaje que, mira, eso sí que me sorprendió mucho y pensé que era un gran acierto. Y iba en relación a lo que tú decías de la comunidad rural, que bueno, son como muy cerradas, muy suyas, ¿no? Con ese miedo a que te denuncie. Y también un poco el miedo al qué dirán, esa fachada. Totalmente, sí. Y es el hecho de cuando tú descubres que el alcalde, su hijo, él lo envía a la guerra. Sí. Y entonces ese rencor que tiene la mujer... Por eso, otro gris. Claro, y entonces dije, yo creo que esto no lo había visto, ¿no? Porque el alcalde es muy malo, todo el rato. Y ayer en el preestreno en Barcelona parece ser que... Bueno, no, porque entonces ahora iba a decir un spoiler. Pero que aplaudió la gente en un momento dado. Sí, o sea, a mí me daba la sensación de que más allá del ideal, de los ideales que puedan tener, claro, ella... La mujer ella es como... tiene sus razones para odiarle. Claro, o sea, más allá de los ideales, tú has enviado a mi hijo también, a la guerra. Sí. Y él tiene sus razones también para tener el dolor y la culpa encima de sus espaldas. Porque mandó a su hijo a la guerra y porque su hijo murió. Y entonces, evidentemente, esto ha deteriorado todo con él mismo, la culpa, el dolor, y también ha deteriorado completamente su relación con su mujer. Con lo cual, otra vez...
en cierta manera, a este pobre hombre también le damos una cierta explicación del por qué. Es así. El otro día en un pase en Valencia me dijo alguien del público, dice, está muy bien porque realmente tienes una cierta empatía con todos los personajes, sean buenos o malos, pero incluso con los malos tienes una cierta empatía. Decía, menos con los nazis. Y digo, hombre, es que con los nazis poca empatía. No sé cómo iba a poder tener empatía con esos personajes. Y una pregunta que es que ahora recordando, durante todo este periodo de promoción, ¿alguien te ha preguntado o se te ha acercado? Porque hay un punto que a mí me pasaba, que sobre todo el personaje de Bruna Cusí, que sí. Eso es quiero decir, es un punto a vuestro favor, pero que hay un momento que yo a veces no la entendía. ¿Qué hablan? O sea, ¿qué idioma están hablando ahí? Porque yo decía, esto no es catalán, no estoy entendiendo nada. Había a veces que me perdía, lo cual está bien, porque creo que lo habéis hecho bien, pero sí, que es como consciente. No entiendo nada. Sí. Hoy mi productora me decía, me parece que voy a intentar subtitularlo. Y digo, no lo subtitules, que se te van a tirar encima toda la gente del Pallars. Que esto pasó cuando estrenó Carla Simona Carràs, que la gente decía, no les entiendo. Y bueno, los de Lleida, con toda la razón del mundo, se enfadaban, porque parece que solo existe el catalán de Barcelona. Central, es como el catalán de Barcelona, el central, el que hablan los camacos y los pixapins. Es que son dos expresiones que se utilizan aquí mucho para definir a los que vamos de Barcelona y nos vamos a ver montañas y cosas, ¿no? No lo digo para los que no lo sepan, que nos escuchen. Y sí, desde el principio con Bruna decidimos las dos que creíamos que era imprescindible que los personajes que eran del Pallars hablaran pallarés. El pallarés es una variante del catalán que en realidad es catalán. Lo que pasa es que tienen un acento bastante cerrado, más allá de incluso del acento de Lleida, y luego tienen expresiones propias, sí, que son muy diferentes a las nuestras, hay palabras propias. Es que hay un momento y sí que es cierto que lo... Y además Bruna lo llevó al extremo, porque Jordi Sánchez y María Molins también hablan pallarés, pero se les entiende más. Pero Bruna hizo una pallaresa muy pallaresa. Sí, porque hay un momento que Asier Echendía, el personaje, le dice, no sé qué cojones me estás diciendo. Aparte se lo dice así, con ese castellano. No sé qué cojones me estás diciendo, pero me da igual. Pero me da igual. Se rió todo el cine. Esto me parece maravilloso, que de pronto en un momento de súper tensión por todo lo que está pasando en la película, porque es bastante adelante, que de pronto le des al público este punto de reírse. Y eso lo improvisó Asier, ¿eh? Porque decía otra cosa, pero él puso esto y me encantó, me pareció maravilloso. ¿Y los actores, por ejemplo, tuvieron un coach de pallarés? Sí, teníamos a un actor muy bueno de aquí, catalán, que también hace un pequeño papel en la película, que es el que está en el bar y le dice, yo no le he hecho nada, tal, que es Eduard Montada. Y Eduard Montada fue nuestro coach de pallarés, sí. Estuvo trabajando con todos ellos y bueno, y es esto. Yo pienso que es interesante porque les da, en primer lugar, veracidad a los personajes y también porque es un homenaje y un respeto. Un respeto, sobre todo, claro. Un respeto hacia las otras maneras de hablar catalán, porque es que, claro, yo qué sé, mi familia materna son de Pinell de Brai, de la Terra Alta, de Tarragona, bastante hacia abajo, y evidentemente cuando llego allí utilizan términos y palabras que a veces cuesta entenderlos, pero es que es precioso, es muy bonito. Tú estás acostumbrado de bien, sobre todo de un cine como más independiente, y ahora te metes de lleno en una película de época posguerra, donde hay, pues eso, nazis, hay secuencias con soldados, hay huidas, la secuencia de apertura que a nivel de fotografía está muy trabajada, con la iluminación con los fuegos artificiales. Entonces, ¿cómo encaras tú eso? No sé, hay un punto que también te da como vértigo y dices, no, voy a coger el toro por los cuernos. Me dio un cierto vértigo, porque además es una película que, ya te digo, debe tener 3 veces más presupuesto que la que haya tenido más presupuesto de las que he hecho yo. Y me daba un cierto vértigo, pero me di cuenta de que si te rodeas de un buen equipo de actores como de equipo técnico, si te rodeas de un buen equipo, también son bastantes años, son bastantes películas, con lo cual tengo un cierto conocimiento y una cierta profesionalidad, pues que no daba ningún miedo lo de hacer una película de más presupuesto y con más figurantes y con más grande. Y luego también que es muy complicado lo de levantar el cine independiente. Sí. Es un drama. Yo después del Isacá hice una película en República Dominicana, no hice nada más y habíamos ganado el premio especial del jurado. No había manera de levantar películas, y no porque no lo intentara. Es decir, yo lo intenté con unas cuantas, pero era muy complicado. O te costaba encontrar productor, porque los productores buscaban cosas más abiertas, o te costaba luego encontrar financiación, o te costaba, es muy complicado. Hay
muy pocos autores en este país, te diría que podemos contar con una mano, que puedan hacer películas independientes, pequeñas, porque al final son grandes, pero independientes, autorales y así, muy arriesgadas, y que lo puedan hacer con tranquilidad, de saber que podrán rodar lo que quieran. Sí, con cierto margen. Sí, entonces realmente a mí cuando me ofrecieron esta, pensé, bueno, pues venga, vamos a coger el toro por los cuernos y voy a intentar hacer esta película, que es una película más grande, más abierta, más comercial, entre comillas. Y la pudiste hacer bien, porque muchas veces el resultado maquilla todo este proceso a veces de carencias, de decir, ostras, tenemos el dinero justo. Es verdad que conseguimos que se vea mejor, sabes, que aparente más, pero a lo mejor la has tenido que rodar en 3 semanas, como quien dice. No, la pude hacer bastante bien. Siempre nos faltó una semana de rodaje, como es habitual siempre, que nos hubiese sido mucho mejor una semana más de rodaje. Evidentemente no sobraba el dinero porque es muy caro hacer época. Y además es que está el trabajo de arte, está todo intervenido, está todo medido, está todo reconstruido. La caseta de la aduana no existía, la construyó Arte. Claro. Y pusieron cristales de época para que tuvieran los reflejos que tenían en ese momento. Que hay un trabajo de arte que se merece todos los premios del mundo, porque es brutal lo que ha hecho Marta Bazaco y su equipo. Y también vestuario, Mercè Paloma, que además es la de Pa Negra, Incerta Gloria, que siempre trabajaba con Agustí. También una preciosidad de vestuario. Por eso que digo que si te rodeas de un buen equipo, puedes hacerlo. Y además es que es esto, que yo creo que ha sido una película que hemos tenido lo necesario y al mismo tiempo además que hemos sabido poner lo necesario delante de la pantalla. Y esto es algo que quiero poner muy en valor, el trabajo de los productores, de las productoras ejecutivas, sobre todo de Marta Ramírez y de Mar Medir, porque supieron que se tenía que poner delante de la pantalla más que gastarlo en cosas que a lo mejor no son tan necesarias. Y pienso que en este sentido hemos tenido lo que necesitábamos. Y a veces cuesta menos levantar una película con más presupuesto y una película más grande que levantar una película pequeña. Viendo las reacciones que está teniendo, porque es verdad que llevas ya tiempo haciendo una gira. Yo vi la película hace 3 semanas o así en un pase en Los Girona, o sea que ya que ahí estabas tú y te oí hablar, y o sea que ya llevas como un recorrido. Entonces, viendo las reacciones que está teniendo la película y ahora ante el estreno, ¿tú crees que esta película, siendo tan actual y teniendo este diálogo con la actualidad, está dejando, no sé si voluntariamente, por desgracia, un mensaje triste, gris? Al final los personajes acaban, pues eso, en ese mundo, ¿sabes? En esa situación. No me da esta sensación, ¿no? Porque la gente se emociona con la película y además como la película tiene elementos de thriller también y de acción, y tiene un final que en cierta manera es un final positivo, quiero decir que los del pueblo acaban en cierta manera. Sí, yo me refería más, sí, lo que pasa es que cuando tú haces ves una película de época y te plantas ahí, claro, tú sabes ya de qué es lo que va a pasar después, aunque en esa historia concreta el mensaje sea positivo, pero claro, es gente que está en una posguerra y sabes lo que le va a pasar durante los próximos 40 años. Sí. No, yo creo que los espectadores no la han tomado así, no es una película que te deje mal cuerpo, ni mucho menos. Es una película que te hace reflexionar sobre la importancia de tomar otras decisiones delante de las personas que vienen a pedirnos refugio, de darnos cuenta también de hacer un ejercicio de memoria histórica. ¿Esta película lo consigue? ¿Tú crees que puede hacer reflexionar a la gente sobre nuestro papel? Eso que decías al principio de nuestra posición, ¿sabes? Ese clic. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en el maestro que prometió el mar, que es una película que tuvo mucho éxito. Justamente la película acababa fatal, porque y también pensabas, estos pobres les esperan 40 años de no ver el mar ni jartos de vino. Pero en cambio la película te emocionaba y te hacía pensar y te hacía plantearte cosas y te hacía entender el pasado, ver el pasado para entender el presente un poco. Y creo que eso es un poco el mensaje que me gustaría que dejara la película, y que es necesario que volvamos hacia atrás, que veamos nuestro pasado, que reflexionemos sobre él. Ojalá esta película se vea en muchas escuelas, en muchos institutos, que puedan debatir sobre qué era la vida durante la dictadura, sobre lo que es la figura de las personas refugiadas, sobre lo que fue que en los años 40 tuviéramos toda Europa dominada por el fascismo y a dónde nos llevó todo eso.
y realmente me gustaría que esto fuera lo que quedara de la película. Bueno, y también un poco reivindicar este tipo de historias que no son muy conocidas aquí, que son de nuestra propia historia. Totalmente. Lo que tú decías antes, que no conocías ese y que nos quedan periodo. Un montón de historias que contar, porque yo es que de verdad me estoy encontrando que me cuentan cosas que pienso, ay, esto no se ha contado nunca en cine, qué barbaridad. Porque antes nos hacían ver o nos hacían creer que esto es mejor no tocarlo, que esto es mejor no hablarlo, que esto es mejor no encararlo. Bueno, y aún hay mucha gente que lo sigue diciendo. Que siguen diciendo que ya está bien de hablar de todo esto. Pero, no está bien. Pero tenemos que seguir hablando de todo esto. Totalmente, pero fíjate que de un tiempo a esta parte, no hace mucho, pero que como tú decías al principio, donde Agustí Villaronga, pues Celia Rico, que ha hecho La Buena Letra, ahora tú con esta, y estás preparando otra película sobre la posguerra. ¿No crees que ahora hay como una cierta, no sé si apertura, pero estamos más abiertos a que se hablen, se traten estos temas, hagan películas sobre estos temas? ¿No te gustaría que esto fuera así? Me encantaría pensar que es así. Lo que pasa es que ya te digo que en 0, van a empezar otra vez de qué pesados con las películas de la guerra civil. Que esta es la frase... Que abarca un siglo la guerra civil. Sí, exacto. Porque la posguerra también es la guerra civil. Esta frase la he oído, yo qué sé, porque además como he estado muchos años en la Academia Española de vicepresidenta y luego en la catalana de presidenta, estas cosas quieras que no, las lees y las ves que la gente, los comentarios y tal. Y es como de la frase de qué pesados con la guerra civil. Esta frase hacía tiempo que no la oía. Estoy esperando porque va a tardar nada en salir esta frase otra vez. Pero realmente tenemos que hacer estas... Pero es que solo hace falta ver las encuestas, que no saben lo que nos ha pasado. Los chicos más jóvenes de hoy en día no saben lo que ha pasado en su país en los últimos 100 años. Pues tenemos que recordarlo de alguna manera. Bueno, y esta es una buena manera también, a través del cine. Claro, a través del cine, de las series. Yo creo que es una manera espléndida, porque además el mundo cada vez es más audiovisual. Y pienso que es una muy buena manera. Sí, y como decías tú antes, esta película, al final, Frontera no deja de ser un thriller. O sea, no es una película que pretenda leccionar, no es una película. Es una película de ficción que trata sobre un tema específico que dialoga con el presente en un marco específico que, por desgracia, no se habla demasiado, pero no deja de ser, pues eso, un thriller de unos personajes Totalmente. en un entorno rural que se ven forzados a tomar partido, como dices tú. No, no es una película leccionadora para nada, es un thriller, además es divertida la película, que te pasas... divertida, yo no la categorizaría como divertida, es muy entretenida. Entretenida. Vale, divertida no era la palabra, era entretenida mejor. Es una película que pasa muchas cosas, es decir, que hay muchos personajes, a todos les pasan cosas, que hay nazis, que realmente... Pienso que igual se puede conectar más con el público y a ver si conseguimos con el público más joven con esto, viendo una película que como están muy obsesionados, yo tengo alumnos, mis alumnos están obsesionados con las películas que entretengan y que las películas no sean lentas. Entonces pienso, bueno, esta lenta no es y entretenida también es, aunque a la vez te está contando una parte muy importante de nuestra historia y está reflexionando sobre una cosa que en cierta manera dialoga con el presente. Con lo cual, bueno, oye, sí, porque sea entretenida y porque haya un poco de acción y un poco de thriller, logramos que vayan más a verla, me parecerá genial. Totalmente. Judith Coley, mucha suerte con Frontera, te deseamos lo mejor con la película y bueno, y suerte también con la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, es una entrevista muy interesante. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización Emilio Martínez Borso. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.